Muy bonito todo lo que hemos vivido, pero hoy quiero hablarte acerca, bueno, a ver, ¿cómo lo empiezo? Vamos a entrar en contexto. El Señor Jesucristo muere, ¿qué día? Según la tradición cristiana. El Viernes Santo. ¿A qué horas? Lo que enseñaba mi esposa, ¿a las qué? 3 de la tarde. ¿Y cuántas horas estuvo en la cruz? 6 horas, ¿se acuerdan? Pero ¿a qué horas fue llevado frente al Sanedrín como el Cordero Pascual? ¿A qué horas? 6 de la mañana, de 6 a 9 de la mañana, fue frente al Sanedrín, lo escupieron, después lo llevaron al pretorio, lo castigaron, después lo llevaron a la Torre Antonia, frente a Herodes, y después entonces, entre las 8:30 y 9 de la mañana, cargó la cruz hasta llegar al Gólgota para ser entonces crucificado 9 en punto de la mañana, y desde las 9 hasta las 12 del día que hubo en la tierra. ¿A qué horas empezó la oscuridad? A las 12 empieza la oscuridad. ¿De 12 hasta qué horas? Hasta las 3 la tierra se llenó de completa oscuridad. En ese lapso el Señor gritó las palabras de: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Listo? Entonces el Señor es enterrado, o es llevado a los jardines de la tumba que conocemos hoy, y en la tumba de un hombre llamado, ¿cómo? ¿Quién se acuerda? José de Arimatea. Y entonces el Señor Jesucristo, hay que entender lo siguiente: el acto de Cristo Jesús tiene que ver con 1000 años antes de Cristo y tiene que ver con 1000 años después antes de Cristo. O sea, el acto de Cristo, el plan de salvación comienza, según la Biblia, en el protoevangelio, o sea, el resumen de todo el evangelio, que es en Génesis capítulo 3, versículo número 15, todos no lo sabemos, ¿cierto? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, estaba hablando, ese versículo que está en Génesis 3:15 resume todo el evangelio, todo el plan de salvación. Usted dirá, ¿y cómo se resume? Le voy a explicar cómo se resume. Vaya un teos, ¿bien? A ver, que es muy largo, o sea, nos tomaría aquí horas de explicar. Pero después de ese versículo pasan aproximadamente 1000 años y llega la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan Moisés? Una Semana Santa siempre se ve las películas de Moisés, de Cristo y de todos ellos. Y Moisés entonces, la última plaga, ¿cuál fue? ¿Quién se acuerda? La muerte de los primogénitos. Muy bien, la muerte de los primogénitos. ¿Y qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para que los primogénitos de ellos no murieran? Derramar la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, ¿se acuerdan? Y entonces cuando el ángel de la muerte veía la sangre, pasaba derecho. Y ese primogénito de esa casa no moría. Y murieron los primogénitos ¿de quiénes? De los egipcios. Bien, entonces ese cordero pascual, porque recuerda, el pueblo de Israel celebró la Pascua, Pasaj, dirían los hebreos, siendo esclavos en Egipto. Sin embargo, ellos celebraron Pascua, o sea, celebraron libertad siendo esclavos. Sí, seguían en Egipto, pero porque el Señor les estaba anunciando que vendría un cordero que derramaría su sangre y que la muerte ya no tendría poder sobre ese grupo de hombres y mujeres que estuvieran cubiertos con la sangre. ¿Y quiénes son ese grupo de hombres y mujeres? Nosotros, gracias a Dios. Entonces, después de Moisés, 1000 años en el futuro, o sea, en la época de Cristo, Cristo es ese cordero pascual que está en Génesis, que está en el libro del Éxodo. Y Cristo aparece entonces para derramar toda su sangre en nuestra vida. Y todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué será? Salvo. La muerte del Señor, la sangre de Cristo nos redimió. Pero quiero aclararte algo.
La sangre sin resurrección no vale nada. O sea, Cristo pudo haber derramado toda su sangre, pero si Cristo no hubiese resucitado, no vale de nada. Pablo lo dice de una manera más bonita: en vana es nuestra. O sea, no hubiese tenido sentido toda la obra de Cristo Jesús si Él no resucita. Porque yo quiero decirle una cosa: hay algo que nos hace muy únicos a nosotros los cristianos versus cualquier otra religión, y es esto: nuestro Dios resucitó. Y esa resurrección, yo le quiero decir esto, esa resurrección es comprobable. O sea, el tema de la resurrección no es un mito, no es una superstición. La resurrección de Cristo Jesús es el hecho histórico más comprobable en realidad. Es más comprobable que Cristo resucitó que usted se bañó ayer, hermano. ¿Sí? Porque, ¿y cuántos testigos tenemos de que usted se bañó? ¿Me entiende o no? Pero el hecho de la resurrección de Cristo es un asunto contundente en la historia, porque Cristo, al resucitar, Cristo Jesús, pasan demasiados acontecimientos que realmente yo no tendría tiempo de explicarlo todo. Con decirte que en la Biblia se nombra que Cristo tuvo 11 apariciones después de la resurrección. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se le apareció a María Magdalena. El Señor Jesucristo se le apareció a las mujeres que iban con ella posterior. Después se le apareció a Pedro y tuvo una cita personal con Pedro. Eso lo nombra 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Después se le apareció a los hombres que iban por el camino de Maús. Después se le apareció a los apóstoles sin Tomás. Después se le apareció a los apóstoles con Tomás. Después se le apareció a todos los apóstoles en el mar de la Galilea. Después se le apareció a los apóstoles en la montaña para asignarle la gran comisión, Mateo capítulo número 28. Después se le apareció a 500 hermanos a la vez. Después se le apareció a Jaime. Después se le apareció a los discípulos en el monte de la Ascensión, allá arriba cerquita al huerto de Getsemaní. Y después se le apareció a Pablo después de su resurrección. 11 veces. Ahora, si yo te digo a ti, vi con mis ojos, vi con estos ojitos a Donald Trump en Santa Tere. ¿Pero qué ríen usted? ¿Qué? Esa risa burlona pasó hace 2000 años. Ahí sí, ¿ves? Esa risita burlona pasó hace 2000 años. Ahora, ¿Jesucristo a cuántos se les apareció según la Biblia? A más de 500 hermanos. Según los teólogos, se le apareció a 900 personas aproximadamente. Entre esas personas, lo más complicado, y para mí, para Ricardo, ante Liz, el hecho más contundente y la aparición más contundente de toda la resurrección de Cristo tiene que ver con habérsele aparecido a sus hermanos biológicos. O sea, a los hijos de María y José. Para mí, para Ricardo Antelices, es el hecho más contundente, más asombroso y más impresionante de toda la Biblia. Honestamente. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien, y no tengo el tiempo para explicarles todos los versículos, pero ustedes saben bien que dice la Biblia que ni aún sus hermanos creían en él. ¿Se acuerdan? Es más, la Biblia nombra que Jesucristo, hermanos biológicos. Quiero aclarar. Sí, rasgues en las vestiduras, pero lo dice la Biblia que Jesucristo tenía hermanos biológicos. Mateo capítulo 13, ese versículo ahí me lo sé de memoria. Mateo capítulo 13, a ver quién me acompaña. Que no pellizquen al niño, hermano. No lo pellizquen más para que pueda yo seguir enseñando. Bueno, Mateo capítulo 13, versículo número 50. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene ahí? No. No, estoy en Mateo. Yo sé que estoy confundido.
¿54? Gracias. A ver, ¿quién puede pasar acá a leerlo, por favor? Mateo 13:54, sí. Mateo 13:54, desde el 54, sí. Escuchen esto. Y venido a su tierra, ¿quién fue a su tierra? Jesús. ¿Cuál era la tierra de Jesús? Nazaret. Les enseñaban las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Quién lo decía? Pues los vecinos de Santa Tere. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y no son los apóstoles. Porque date cuenta que en la época de Jesús pasaba lo que pasa en México. ¿Cuántas Guadalupes existen en México? ¿Cuántos Emilianos? ¿Cuántas Valerias? Entonces se ponen de moda los nombres, se ponían de moda. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dejémoslo ahí, para no irnos más lejos. Entonces, para mí el hecho más contundente, efectivamente, de la resurrección de Cristo es que Cristo, porque sus hermanos dice que ni aún sus hermanos creían en él, dice el libro de Juan. No voy a entrar en materia porque no es el tema. Pero Cristo Jesús se le aparece a 900 personas. Así que si yo te digo a ti que vi a Donald Trump en Santa Tere, tú te ríes de mí. Pero ríete cuando hay 900 personas diciendo lo que lo vieron. ¿Cómo te vas a reír de eso? Eso se llama testigos oculares. Es un hecho contundente. Es un hecho inamovible. Eso es fundamental. Entonces, cuando tú piensas en la resurrección de Cristo, ojalá que puedan escribir esto. No es un curso, o sea, esto que les estoy diciendo, en términos teológicos se llama apologética. Si quieren saber más, solamente cómprense en un librito que cuesta como 2,500 pesos, que se llama Evidencias que demandan un veredicto de John McDowell. ¿Bien? Un cursito así. Pero a lo que hoy es, hay testigos oculares, hay hechos arqueológicos. ¿Quién fue conmigo a Tierra Santa? ¿Alce hermano? ¿Alce hermanos que han ido conmigo a Tierra Santa? ¿Cómo está la tumba? Vacía. Y sigue estando vacía. Hay hechos arqueológicos. Y lo segundo más contundente para mí es eso. Tú morirías, tú dejarías que te mataran a tu esposa, tú dejarías que torturaran a tus hijos, tú dejarías que te torturaran por una mentira. ¿En serio? ¿Te morirías y dejarías que maten a los que amas por una mentira? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Si tú dices que sí, eres un psicópata. Nadie. Pero si es verdad, y se trata del hecho más sorprendente, del hecho que va a cambiar la historia de la humanidad, si se trata de la realidad de la verdad, de que Dios resucitó, es posible, muy probable, que tú no puedas negar ese hecho, aunque eso te cueste la vida. Así que el tercer testimonio más contundente de la resurrección de Cristo son esos hombres y mujeres que entregaron su vida por el testimonio de que Cristo había resucitado, porque eso era muerte. Eso era muerte, o sea, no había otra opción. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Y el cuarto hecho, el cuarto acontecimiento más, o sea, fidedigno, son los testimonios escritos y orales. Y hay muchísimos, que no terminaría de explicarles cuántos, pero hay demasiados. Solamente para que tengan una idea, uno de los libros más antiguos es la Odisea de Homero y tiene 800 copias. El Nuevo Testamento, que es un testimonio escrito de testigos oculares, tiene más de 26,500 copias. El Nuevo Testamento. Entonces, todo este panorama te lo digo para decirte eso. Por eso seguimos celebrando la resurrección, porque es verdad, no es un mito. Y usted tiene que saber que esto es realidad. Ahora bien, cuando hablamos de la Semana Santa, uno se enfoca en 3 días. ¿Cuáles son los días? El viernes, el sábado y el domingo.
Y te voy a decir algo. Con respecto a la resurrección de Cristo, hay algo que a mí me llama profundamente la atención. Cuando Cristo está en la cruz, ¿dónde estaban los discípulos? Porque es que, mira, Jesucristo le dio de comer a más de 5,000 personas, ¿o no? El domingo de Pascua, o sea, una semana antes de su muerte, muchas personas sacaron ramas y celebraban Hosana, Hosana, Hosana. ¿Bien? Jesucristo tuvo sus 12 apóstoles, pero no solamente tuvo esos apóstoles, tuvo muchísimos más discípulos. Ahora, ¿dónde estaba toda la gente seguidora de Cristo? En su crucifixión. ¿Dónde? En un lugar, escondidos, llenos de miedo, atribulados, decepcionados, estaban angustiados. Y Cristo resucita. ¿A usted no se le hace un poco extraño que después de la resurrección de Cristo, después de que Él resucita un domingo como hoy, digámoslo, un domingo como hoy, 72 horas después, estos hombres tenían un fuego que nadie se los podía apagar? Tenían una pasión que estaban dispuestos a morir por Jesús. ¿A usted no se le hace muy raro que de un luto, de un día, de un domingo, a un lunes, martes, ya estos hombres querían transformar el mundo y estaban apasionados? ¿Quién supera un luto en 2 días? Explíquemelo. ¿Quién supera un duelo en 2 días? La muerte de un ser amado, un ser querido. Los apóstoles. Porque la resurrección es real. Porque Cristo es real, iglesia. Cristo es contundente. Ahora, pero tengo que explicarte que la resurrección tiene muchas aristas. Y quizás hoy yo he estado orando y diciéndole, Señor, ¿qué quieres que le diga? Porque con respecto a la resurrección se puede hablar de tantas cosas. Se puede hablar por qué Cristo estuvo los 3 días en el infierno, predicando a los espíritus encarcelados. Yo podría explicar qué pasó con los ángeles, qué pasó con Abraham, David y toda esa gente, por qué caminaron a la santa ciudad. Yo podría explicarles tantas cosas, pero el Señor me dijo esto: quiero que le expliques a mi iglesia que mi iglesia va a vivir 3 cosas, las 3 cosas que yo viví. Y lo primero que la iglesia va a vivir es un viernes lleno de miedo y dolor. ¿Alguna vez has tenido miedo y dolor? Bueno, el Señor me dijo, quiero que le digas a mi iglesia que van a vivir viernes llenos de miedo y de dolor. Vas a pasar por esos lugares de miedo y de dolor. Lo segundo que me dijo el Señor es que me dijo, dile a mi iglesia que van a pasar sábados de confusión. Después del miedo y del dolor vas a estar confundido. Vas a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué a mí? ¿Qué es esto? Y después me dijo, pero dile a mi iglesia que hay domingos de resurrección. O sea que después de ese miedo y confusión, después de eso, hay días, domingos de libertad y gozo. Y me dijo el Señor que te dijera, porque esto yo lo he orado mucho, iglesia. Por eso, ¿se han dado cuenta que estos 3 días he estado calladito? He estado observando, mirando, orando. ¿Cómo vas a pasar los viernes de confusión? Vamos a ir a la Biblia. Y quiero que me acompañes por favor al libro de Juan, capítulo número 16, versículos 16, 20 y 22. Así, 16, 20 y 22. O sea, no vas al 17, no vas al 21. Juan 16, versículos 16, 20 y 22. Voy a leerlo en la NBI. En esta versión dice, dentro de poco ya no me verán. Está Jesús despidiéndose de los discípulos. Pero un poco después volverán a verme. Estás en Juan 9, amigo. Es Juan 16. Eso. Versículo 16. Dentro de poco ya no me verán, pero poco después volverán a verme. ¿Son alentadoras esas palabras? ¿Sí o no? Más o menos, ¿no? Bueno. Pero, mira lo que dice el 20. Les aseguro que ustedes llorarán de dolor. ¿Ok? ¿Son alentadoras? No, son alentadoras. O sea, entre más va hablando, más se va poniendo oscuro. Eso se llaman los viernes de dolor. Yo quiero preguntarte, ¿alguna vez has llorado por alguien o algo que has perdido? Les aseguro que llorarán de dolor. O sea, el Señor sigue cumpliendo sus promesas.
Mientras que el mundo se alegrará, se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Ese es un viernes de dolor antes de su muerte. Versículo 22. Lo mismo le pasa a ustedes. Ahora están tristes, le dice el Señor a sus discípulos antes de su muerte. Pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. ¿Ven lo que significa la resurrección? Que no entiendo. Escúcheme, iglesia. ¿Usted sabe por qué nos reunimos los domingos? ¿Usted sabe que realmente no deberíamos reunirnos los domingos? Pero usted sabe por qué nos reunimos los domingos, por una sola razón. Porque como Él resucitó, el domingo se convirtió en nuestro día de júbilo, en vez de ser nuestro día de trabajo. En nuestro día de descanso, porque nuestro descanso es el Señor. Porque cuando yo encuentro a Cristo resucitado, nadie me quita la alegría, hermano. Nadie. Nada. O sea, nada. Sin embargo, el dolor estará ahí. El dolor está ahí, pero debes recordar varias cosas cuando tú tengas momentos de dolor. Y lo primero que quiero decirte es esto: por favor, porque vas a pasar momentos de dolor. Cuando pases momentos de dolor, haz lo que hizo Jesús. Busca a tus amigos. Pero estoy hablando de amigos creyentes. No te vas a buscar, o sea, si tú estás despechada, no te vas a buscar a tus amigas despechadas a escuchar a Karol G. No, porque ahorita, porque Paquita ya pasó de moda. ¿Sí? No te vas a poner a escuchar, las mujeres ya las mujeres facturan. O sea, no vas a hacer eso. Porque ay Dios. No, te reúnes con amigos que tengan la visión de Dios, el amor del Señor. Y eso fue lo que hizo Jesús en un viernes. El jueves antes de su muerte, dice la Biblia, que se llevó a sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. ¿Vieron eso ahorita en el derramamiento? ¿Se acuerdan? Y Él les dijo algo a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte. ¿Saben qué significa eso? ¿Has tenido alguna vez un ataque de ansiedad? De angustia, que no puedes dormir, que no te da hambre, no te da sueño, no te da nada, que es una desesperación, que no sabes cómo correr, pero no puedes ni correr, que es paralizante. Jesucristo estaba absolutamente abrumado. Y cuando tú tengas días de dolor, haz todo menos quedarte solo. Invita a tus amigos a orar contigo. Pero también quiero decirte lo siguiente: cuando tú tengas momentos de dolor y de tristeza, haz lo siguiente: sé vulnerable. Porque hay gente que la vida los ha golpeado tantos que no pueden ser vulnerables porque creen que los van a lastimar. ¿Cómo estás? Bien, Victoria, pastor. Y estás saliendo de un divorcio. Acá tiene una ruina financiera. ¿Cómo estás? ¿Qué estás pasando por dentro? Yo ya lo superé. Cuando usted escuche esa palabra, acuérdese de mí. No la ha superado. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, dos recomendaciones: busca a tus amigos cuando estés pasando momentos de dolor, en tus viernes de dolor. Y segunda recomendación: sé vulnerable. Di: estoy angustiado. En verdad, amigos, necesito que oren por mí. En verdad, amigos, no sé cómo salir de esta situación, me duele demasiado. Y lo tercero que te quiero pedir que hagas es lo que hizo Jesús, y es: busca a Dios orando. Jesús se fue a ver Netflix, trató de evadirse con el Instagram, con los Reels, con TikTok. Sí, yo sé que no existía, pero seguramente había algo más. Jesucristo no decidió evadir, decidió ir a orar, hablar con Dios. Invitó a sus amigos y les dijo: estoy angustiado hasta la muerte. Esto es desesperante. Porque así se vive un viernes de dolor. Usa un viernes. Si tú evitas el dolor, si tú evades el dolor, lo único que tendrás después del dolor será
una profunda angustia. Mira, siempre hay un rebote cuando uno evade un duelo. Siempre hay un rebote. Y yo he visto personas que no vivieron su duelo y terminan con una depresión durante tiempo y años. O sí se han dado cuenta que hay personas que todo se les olvida, hermano. ¿Han visto personas que son bien olvidadizos? ¿Sabe por qué? Porque hay dos cosas que no se pudieron llorar, porque no quisiste recordarlas. Entonces, evasión termina convirtiéndose en una forma de, me acostumbro a tratar de olvidar, y me acostumbro tanto a tratar de olvidar que por eso me puedo volver un distraído compulsivo. Porque me cuesta enfrentar mi propia historia, me cuesta enfrentar mi propio dolor, porque quiero evadir lo que me duele. No, amigos, tenemos que enfrentar nuestro dolor. Y sí, en tus viernes de dolor tendrás que llorar el papá que no te enseñó a afeitarte. Tendrás que llorar la mamá que no te consoló, que no fue tierna contigo. Tendrás que llorar lo que no has podido llorar. Y eso es lo que Jesús nos enseña un viernes de dolor. Gasta tu dolor. Te lo he dicho muchas veces, pero eso es un viernes de dolor. Lo segundo que quiero enseñarte, y dentro del viernes de dolor, quiero enseñarte esto. Primero, a pesar de todo lo que tú estés viviendo, afirma que el poder de Dios es real en tu vida. Aunque tú no lo puedas ver, mira Marcos capítulo 14, versículo 35 y hasta el 36 dice, se postró en la tierra, empezó a orar, mira esta oración, la de Marcos. De ser posible que no tuviera que pasar aquella hora y decía, Abba. Abba es papito. No es papá, es papito. Papá, padre, todo es posible para ti. Él está dudando del poder de Dios. Recuerda en tus momentos de dolor esto. Esto no te ha quedado grande todavía, ¿sí? Esto que yo estoy pasando, no, todo es posible para ti. Yo quiero que tengas eso claro en tu mente. Lo segundo que debes hacer en tus momentos de dolor es expresa tu deseo. No me hagas beber este trago amargo. Esa es una oración impresionante. Yo no quiero esta separación. Yo no quiero esta enfermedad. Yo no quiero que mis hijos se vayan así de la casa. Yo no quiero tener que volver a repetir esta lección otra vez. No me hagas beber este trago amargo. Pero lo tercero que deberías orar cuando estés en tus viernes de dolor es expresa confianza absoluta. Pero que no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieras. ¿Me copian? Entonces, ¿qué tengo que expresar en mi viernes de dolor? ¿Que Dios todo lo puede? Sí. Segundo, mi deseo. Y tercero, confío. No entiendo, no sé, pero decido confiar. Yo te pregunto, ¿tú crees que alguien debería estar escuchando esto hoy? ¿Alguien que tú amas? ¿Alguien que es importante para ti? Sí, porque no sabemos orar. Esta es una oración contundente. Segundo, vamos a hablar del sábado de confusión. Quiero que me acompañes por favor a la Biblia, Mateo capítulo 26, versículo 31. Y vamos a leer varios versículos, ¿ok? Mateo, a ver, Gonza, ¿tú estás en versículos? ¿Sí, Gonza? Bien. Mateo 26, 31, Gonza, y Mateo 26, 56. Ahorita vamos a ver el 56. Primero el 31. Entonces Jesús dijo, antes de acabar la noche, todo se vendrá abajo por lo que me va a pasar. Esa es la Biblia parafraseada. En esta versión dice, todos ustedes me van a abandonar. En los sábados de confusión te vas a sentir que nadie te entiende, que nadie entiende tu dolor, que nadie entiende lo que estás viviendo. Todos me van a abandonar. Eso es lo que vas a vivir en un sábado de confusión. También vas a vivir esto, versículo 56. Entonces, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces, subraye eso, todos los discípulos lo
abandonaron y huyeron. Yo te quiero hacer una pregunta personal. Escúchame, mírame bien. ¿Has abandonado a Jesús en tus estados de confusión? ¿Te dijiste, ¿para qué seguir orando? ¿Para qué seguir yendo a la iglesia? Igual, las cosas siguen igual. Es más, a veces se ponen peor. ¿Alguna vez tú dices, igual para qué? ¿Abro la Biblia? ¿Alguna vez te quiero preguntar, ¿has abandonado a Jesús en tus confusiones? ¿En tus temores? ¿En tus desesperaciones? Jesús lo sabe. No te apures, Él lo sabe. Él sabe que tú pasarás estos momentos de confusión. Hay momentos donde honestamente yo digo, ¿por qué a mí? Padre, ¿por qué a mí? Porque iglesia, yo amo servirle al Señor, pero ponerse de este lado del papel y estar escuchando tanto dolor, tanta tristeza, tanta angustia, tanta enfermedad, tanto. Amados, cuando llego a mi cama en las noches, solamente Dios sabe lo que pasa en mi corazón y en mi mente. Dios solamente sabe cuántas veces he llorado por gente que está aquí. Dios lo sabe. Y a veces yo no quiero ni orar. Digo, uy, este paquete está. ¿Alguna vez has abandonado a Jesús en tus estados de confusión? Pero te quiero ayudar con lo siguiente. Cuando estés en tus estados de confusión, cuando no entiendas por qué a mí, por qué esto me está sucediendo, quiero que recuerdes lo siguiente. Primero, quiero que recuerdes las promesas de Dios. ¿Alguien tiene aquí promesas para este año o para su vida o para su familia? Levante la mano. Recuerda tus promesas. Mira, cuando las cosas se han puesto difíciles, realmente complejas, yo me arrodillo y le digo, Señor, yo tendría 17 años, yo le digo, Señor, yo tenía 17 años. Yo recuerdo, yo fui a un congreso de jóvenes, a un retiro de jóvenes. Y yo recuerdo, Señor, yo me puse sobre mis rodillas. Y yo no era un hombre que leía la Biblia. No, yo era como el joven promedio que va porque los papás lo obligan. Y yo decía, a ver, y yo más o menos intentaba, pero como que no conectaba. Pero un día yo estaba cansado y fui a un congreso, me puse sobre mis rodillas. Y yo nunca olvidaré, hermano, esa promesa que Dios me dio en ese retiro. Yo no sé cómo explicarle, pero a mí Dios me dijo, Jueces 6, 14, 16. Tal cual, así literal, Jueces 6, 14. Yo abrí mi Biblia y el Señor me dijo, yo te mando a que te esfuerces, derrotarás a los madianitas como si derrotaras a un solo hombre. Yo estoy contigo. No, yo tendría 17 años, pero a mí eso me cambió la vida. Entonces cuando yo tengo mis momentos de angustia, yo le digo, Señor, ¿te acuerdas? Tenía 17 años. Tú me dijiste eso, Señor, y esas promesas son las que me mantienen a mí en los días de angustia. ¿Qué te mantiene a ti? Yo te quiero preguntar, ¿tienes un versículo base que cuando tú ya no sepas para dónde ir tengas un chaleco salvavidas? Ojalá lo tengas, porque las promesas de Dios son las que te van a sostener. Por eso, mira lo que dice 2 Corintios 1:20. Esto me encanta, dice así: todas las promesas que ha hecho Dios son sí y son amén. O sea, se te cumplen, hermano. Todas las promesas de Dios son el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y si Él te prometió una cosa, di amén. Tú y tu casa serán mi presencia irá contigo y te daré. Aunque pases por las aguas no te ahogarás y los ríos no te anegarán, ni la llama arderá en ti, porque yo soy el Señor tu Dios. Si no tienes esas promesas, ¿cómo le haces?
¿De qué te sostienes? Te paras frente al espejo y dices, ánimo Ricardo, otra vez. No tienes la fuerza suficiente, te lo prometo. Necesitas una fuerza más grande que tu fuerza. Y quiero que memorices eso. Entonces, pero quiero ahora irme al domingo de resurrección, que es el de estamos hoy. Y cuando tú ya sales del dolor, sales de la confusión y entras al domingo de resurrección para disfrutar de ese domingo, porque las preguntas es, ¿cómo paso el dolor? ¿Cómo supero la confusión? ¿Y cómo disfruto la resurrección? Pues te voy a decir cómo la disfrutas. Lo primero que vas a hacer es confiar absolutamente en el poder de Dios. Mira, Juan capítulo 11, versículo número 25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y yo te quiero preguntar, ¿qué aspecto en tu vida necesitas que se resucite? ¿Un hijo que no quiere nada con Dios? ¿Ni contigo? ¿Qué aspecto en tu vida tú necesitas que se resucite? ¿Un hijo que sigue en las drogas? ¿Un matrimonio que ya no va más? ¿Un anhelo de familia que se te desbarató? Ven, yo te quiero preguntar honestamente, ¿qué necesitas que se resucite? Pero espérate, antes de resurrección pasarás por dolor y confusión. ¿Estamos o no? O sea, no puedes llegar a resurrección sin las dos anteriores, amigo. No intentes resucitar algo si no has vivido lo anterior. Tienes que vivirlo. Pero el Dios que yo conozco es el Dios de las resurrecciones, hermano. Y el que tú conoces también. Venga para acá, Rafa Pulido, por favor. Para Rafa Pulido, y ahora qué va a hacer el pastor. Venga para acá, hermano. Venga para acá. Les voy a contar una historia, hermano. Vente para acá, amigo, te quiero mucho. Hace poco tuve la fortuna de conocer la hija mayor de Rafa. Y yo voy a resumir la historia así cortica, porque es mucha historia. Su hija vivió como el hijo pródigo, para que me entiendan. No quería nada con el papá, no quería nada con él, con Ada. Habló mal de Ada, en fin, lo natural. Este hombre empezó a buscar al Señor y empezó a acercarse a Cristo. Yo recuerdo una cita que tuve con el Rafa y le toqué el tema de sus hijos. Y si hay algo que a uno le duele, tóqueme los hijos. ¿Sí o no? Tóqueme cualquier cosa, pero tóqueme los hijos. Eso es otro nivel de dolor, hermano. Entonces, y lo vi sollozando, porque tú ves al Rafa que él siempre está movido y alegre, Pero amigo, ¿qué se siente que ayer tuviste la fortuna de haber bautizado con tus manos a tu primogénita, a tu hija? Cuéntanos. Bueno, comentaba con Ricardo, con el pastor, que es un privilegio que Dios me dio ese momento tan grato, ¿no? Después de tanto orar por mi hija, pues tuve esa oportunidad de hablarle de Jesús y de su Padre, ¿no? Y decirle que Él jamás la va a abandonar. Es algo indescriptible, me llenó de gozo el corazón. Y no nada más por eso, como decía Ricardo desde un principio, pues por la restauración de la relación conmigo y con mi esposa, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues me dio la oportunidad de vivirlo, y toda la gloria para Él y lo que viene por demás. Muchas gracias. Gloria a Dios. Un hijo resucitado, hermano. Domingos de resurrección. Muy bien. El que comenzó la buena obra, ¿qué va a hacer? Pero vas a pasar por la confusión. No te la vas a saltar la confusión. ¿Va? Pero ¿quién quiere vivir la resurrección? Levante la mano. Amén. Entonces,
Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 19. Debo confiar en Dios. Pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. En el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es lo que va a resucitar lo que tú crees que está perdido. Porque yo le digo una cosa, hermano. Venga, le digo una cosa a papás y mamás. Si hay algo que es peligroso es la oración de un padre y una madre. Uy, yo a eso sí le tengo mis respetos. No. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi época de rebeldía adolescente y eso, y yo veía a mi mamá orar, y yo quería no orar, pero yo decía, Señor, no la escuches porque esta mínimo me hace pastor. ¿Ah? No, estas oraciones, ténganle miedo, hermano. Muchachitos, acuérdense de mí. Esas oraciones tienen poder, hermano. Ténganle miedo a esas oraciones. Ahora, por favor, acompáñenme a Juan capítulo número 21, versículo 14. La confusión del sábado es muy compleja. Y aunque yo les expliqué que son 11 apariciones de Cristo bíblicamente registradas, seguramente son más. Miramos lo que dice Juan 21:14. Dice, esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos de haber resucitado de los muertos. ¿Cuántas veces llevaba Jesús? 3 veces. Esta fue la tercera vez. O sea, la primera vez que Cristo se le apareció a sus discípulos está escrito en Juan capítulo número 20. Dice que ellos estaban encerrados, pero no estaba Tomás. Entonces, si usted les aparece sin Tomás, la escena es espectacular y el Señor después se les dice porque el Señor es así. Es más, leámoslo. Juan capítulo número 20, por favor. Miremos esta primera aparición a los 12 juntos. Los 12 juntos. Juan capítulo 20, versículo 19. El domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos. Bueno, Reina Valera, cuando llegó la noche del mismo día, del primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas, ¿sabes qué? Ponlo en la NTV. Para que no nos confundamos porque eso. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. ¿Cómo estaban ellos? Porque la confusión te encierra. Bien, eso hace la confusión, te encierra. ¿Y cómo tenían las puertas? Bien, no cerradas. Bien cerradas. ¿Te imaginas? Eso era candado tras candado y chapa y de todo, y sillas de por medio y mesas y de todo. Nos van a matar, y somos galileos. No, y se dan cuenta que tenemos un acento bien jalisquillo. No, o sea, el acento todos los delataba, ¿sabes? Bien cerradas porque tenía miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba en pie en medio de ellos, ¿y cómo se les aparece? Shalom, Javerí, pasa a vosotros, pasa a ustedes, les dijo, que déjenme ahí quieto. ¿Te imaginas que se te apareciera tu abuelo muerto? ¿Pasa a vosotros? ¿Ah? ¿Sabes cuál era el problema? Que estaban las puertas bien cerradas. ¿Quién corre? ¿Para dónde corres? Paticas, ¿para qué las tengo? ¿No? ¿Para dónde? Pero quiero que sepas esto. El Jesús que amamos, hermano, atraviesa nuestros muros. El Jesús que amamos sabe que el miedo y la confusión te han encerrado en tu soledad. El Jesús que amamos sabe perfectamente que las pérdidas que has tenido, que los rechazos, que los abandonos, que la falta de amor y todo eso te han encerrado. No te preocupes. El Jesús que amamos sabe atravesar paredes.
y Él va a atravesar las paredes por amor a ti. Y cuando se te aparezca ese Jesús, te va a decir: paz, aquí estoy yo. Esa fue la primera aparición. ¿Estamos? Vamos a ir a la segunda aparición rápidamente, versículo 26. 8 días después. ¿Cuántos? Porque Jesús resucitó. ¿Y cuánto tiempo estuvo resucitado caminando? 40 días. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. O sea, la primera vez no estaba Tomás. ¿Y las puertas estaban cómo? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Bien cerradas? Porque el Señor te conoce. Y Él sabe naturalmente que tenemos miedo o sea, que nos encanta aislarnos. Bien cerradas. Va de nuevo. Acto número 2. Las puertas estaban bien cerradas, pero pronto, igual que antes, Jesús estaba en medio de ellos. ¿Y qué les dijo? Paz a ustedes. Y otras cosas. Bueno, vamos a ir a la tercera escena. Tercera escena, Juan capítulo 21, versículo 1. Dice así, Juan 21, 1. Después de esto, Jesús se les apareció otra vez a sus seguidores, pero esta vez sucedió en el lago de Tiberias, o sea, en el lago de la Galilea. Y este relato sucedió así. ¿Ya estaban con las puertas cerradas? No. ¿Pero dónde estaban? ¿De dónde los sacó el Señor? De la Galilea. ¿A dónde regresaron? Eso hace la confusión. Te lleva al lugar donde el Señor te sacó. Cuídate de la confusión. Siguiente versículo, versículo 2. Y vamos a leerlo rápido. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, otros discípulos. Next. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada toda la noche. Next. Y al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Next. Y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Pero, espérate, ¿y por qué no saben quién era Jesús? ¿Qué pasa? ¿Ya no va la tercera vez? ¿No se supone que ya debe saber? ¿Alguna vez el Señor te ha hecho repetir una lección una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿4 veces? Hay unos que son masoquistas, yo lo sé. Y con la misma hoja, por favor, ya párale. El siguiente versículo, 6. Entonces le dijo: echen la red a la derecha de la barca, tendrán pesca. Y ellos lo hicieron y no podrían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenían. Versículo 7. Entonces el discípulo de Jesús, a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro: ¿es él? Ni aquí los deja tranquilos, hermano. Porque yo le digo una cosa: cierra la puerta, ahí estará. Vaya a pescar, ahí estará. Vaya donde quiera, allá va a estar. Siempre estará ahí. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando uno está asustado hace cosas ridículas? ¿Quién se pone una túnica para nadar? En fin, entonces el discípulo y los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesca de la red hasta la orilla porque estaba solo a 90 metros de la playa. Next. Y cuando llegaron, encontraron desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Yo digo que siempre que fuese zarandeado. Next. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Siguiente versículo, por favor. Así que Simón subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla y habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Y quiero detenerme aquí, con esto quiero ir cerrando. Por favor, cuando tú tienes dolor, cuando tú tienes confusión, ¿sabes qué hace el enemigo con eso? Hace que tú pierdas
el significado y la significancia de tu vida, que son dos cosas diferentes. ¿Qué significa esto para ti? Una taza. Pero ¿cuánta significancia tiene para ti? Me la regaló mi esposa. ¿Sabes? Hay un valor más grande que solamente un significado, significancia. Y Satanás sabe que Dios te dio un significado. Eres hijo de Dios. ¡Oh, bravo! ¡Aleluya! Pero hay una significancia. Hay una razón por la cual eres hijo de Dios más grande y más superior a tu propia existencia en esta tierra. Y cuando viene la confusión, Él va a querer hacerte encerrar, esconderte o llevarte a lo mismo, a la misma pesca donde no hay nada para ti, porque no hay nada para ti en ese lugar. Ya no hay nada para ti allá. Sin embargo, yo quiero que sepas esto. Cuando Cristo murió, ellos tuvieron una erosión de significado, o sea, se perdió. Pero cuando Cristo estuvo en la orilla con ellos otra vez comiendo, ellos tuvieron una explosión de significancia. O sea, ellos entendieron, ya, es para esto. Pesca, pescadores de hombres, red, barco, el mismo lugar, es el Señor. No se trata de mí, se trata de Cristo Jesús, hermano. Se trata de su obra, no es de tu obra. No son tus hijos, son sus hijos que te los prestaron. ¿Sabes? Se trata de ese, el Señor. Pero si tú quieres volver a tener y quieres tener una explosión de significancia, o sea, que esta vida cobre sentido, mira, te voy a regalar algo. Yo muchos años traté de descifrar por qué 153 peces, por qué a la derecha. Y yo traté de entender todo el significado teológico de eso. Y ¿sabes algo? Es cansado. Y entendí esto. Cuando tú te encuentras con Cristo, haces lo que hizo Pedro. Renunció a la pesca. La red estaba ahí, llenita. Pero cuando Juan le dijo, es el Señor, ¿sabes qué vale la pesca? Nada. 153 peces, nada. Porque gané todo con Cristo, hermano. Cuando tú te encuentras con Cristo, todo vale nada. Todo vale nada. Porque Él es tu todo, iglesia. Y por eso Pedro se aceleró y corrió donde Jesús. ¿Qué pesca, qué barca, qué nada? Es el Señor. Lo segundo es que el problema no es la barca. Porque escucha lo que te voy a decir. El problema no es tu esposa, tu negocio, tus cosas, ni nada de eso. ¿Sabes cuál es el problema? Dejar de escuchar a Dios. ¿Qué cambió? ¿No era la misma barca? ¿No era el mismo lago? ¿No era la misma red? ¿Qué cambió? Escucharon a Jesús. Echen la red a la derecha. ¿A quién vas a escuchar? ¿Vas a seguir escuchando tu abandono? ¿Tu necesidad de validación? ¿Vas a seguir escuchando la voz de un padre que te dijo, no eres capaz? ¿No eres mi hijo? ¿O eres el hijo de un error, de una traición? ¿Un hijo no planeado? ¿Qué vas a seguir escuchando? Quiero que me digas. Porque a veces uno puede cambiar de barca, puede cambiar de lago, puede cambiar de red, pero no cambia de problema. ¿Me copias? Escucha a Jesús. La red a la derecha. No importa por qué a la derecha. Es que lo dijo Él. Eso es todo. Y yo sé que el Señor te está diciendo, ya tienes que acercarte a esa persona y decirle, hermano, perdóname. Perdóname, hermano. Hablé mal de ti o me enojé contigo, perdóname. Pero Dios a uno empieza a hablarle, a gritarle a la derecha, a la derecha. No, pues a la izquierda, no pescas nada. Porque el Señor empieza a gritar. Es que vaya y grite en un lago para que lo escuche un pescador.
A la derecha. Va y perdone. Invite a su hijo a un seminario. Venga, haga, suba. No, Señor, a la izquierda. Es el Señor. ¿A quién vas a seguir escuchando, iglesia? Porque redescubres tu significancia cuando comienzas a reconocer que estás donde no debes estar. ¿Los discípulos debieron haber estado ahí o debieron estar predicando? Yo pregunto, ¿dónde crees que deberían estar los discípulos? Ellos dijeron: ¿qué hacemos aquí? Resucitó. ¿Qué sigues haciendo ahí? ¿Qué sigues haciendo con esa persona que abusa, que maltrata? Yo no lo sé. ¿Qué sigues haciendo ahí? Posiblemente ya no es ahí. Uno lo sabe en su corazón o no. O también uno sabe cuando el Señor dijo: esto lo va a resucitar. Eso es algo personal, pero tienes que escuchar a Dios. Que el Señor diga: a la derecha. Lo quinto que te quiero regalar para terminar: nunca estarás lejos de tu significado y de tu significancia cuando sigues al pie de la letra las órdenes del Maestro. Sigue al pie de la letra las órdenes de Jesús. ¿Y sabes algo? Vamos a ponernos de pie, iglesia. Los músicos, vamos a empezar. Entonces Jesús resucita. Jesús resucita. Ya están en la orilla. Tercera ocasión. Y empiezan a comer peces y panes otra vez. Como la multiplicación de los panes y peces. Mismo lago, misma escena, mismo momento. ¿Sabes cuál es la diferencia? Hay resurrección. Y entonces Jesús tiene esta conversación: Pedro, ¿me amas? ¿Qué dijo Jesús? Todos no lo sabemos. Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabes que en la Biblia en griego se escribió originalmente en griego el Nuevo Testamento? Y el Nuevo Testamento dice estas palabras: Pedro, porque amor en griego se escribe de diferentes maneras: ágape, filial, estorque, amor de pasión, eros, amor erótico. O sea, hay diferentes formas de explicar el amor. En español no tenemos eso. Pero en el griego original, Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú me ágape, o sea, tú incondicional. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo fileo. O sea, un amor de hermanos. Pero así no, o sea, está muy difícil, ¿sabes? Pedro, tú me ágape. Señor, tú sabes que fileo. Pedro, tú me ágape. Y a la tercera dice que se puso triste y le dice: Señor, tú sabes que fileo. O sea, es que no alcanzo. No alcanzo. O sea, es que yo lo que Pedro está diciendo es: no sé cómo hacerlo a tu manera. Porque es que tu forma de amar es la cruz. No sé. No lo sé hacer, Señor. Y Pedro le da la clave. Y el Señor le da la clave a Pedro y le dice: ágape, apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. No te encierres más en tu confusión, Pedro. Ve y ama a las personas. Ve con tu grupo, ora con ellos. Llama a tu hermano que está caído y dile: hermano, ¿por qué no has vuelto? ¿Qué pasó? Ágape se desarrolla no en vertical, sino en horizontal. Aquí nos ágape. Aquí funciona. Cuando me importa, cuando estoy atento, cuando en mi grupo pequeño digo, a pesar de que no entiendo, vuelvo y llamo a mi hermano y me ágape, porque es esto. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Si se ágape los unos a los otros.
Así que la crucifixión, hermano, y la resurrección tiene que ver con hacerlo a la medida de Jesús. Si estás pasando un sábado de confusión, quiero decirte, bienvenidos al domingo de resurrección. Es el domingo de la libertad. Demos un aplauso a Dios. Vamos a adorarlo. Vamos a darle gracias porque Él está vivo, porque Él es bueno. No te canses de aplaudirle. El Rey ha resucitado. Vive y llegará en mis lugares encerrados, allá donde yo me escondí. Inclusive si traté de regresar, Él irá por mí, porque nos ama. Me agape.